El año pasado dije que la Dipladenia madevilla iba a ser la flor del año. Este año creo que la flor del año va a ser la Alstroemelia, pero se me quedó el año pasado hacer un vídeo de cuidados y cómo plantar la Dipladenia madevilla. Me apetece muchísimo tenerla en mi terraza este verano porque es una planta que florece durante muchísimos meses y aguanta pleno sol. Vamos a plantar Dipladenia madevilla y vamos a ver si este año vuelve a ser la flor del año o si va a ser la Alstroemelia, como dije antes. De verdad tengo que cambiar el plano y me da mucha pena, pero es que quiero enseñarte un poquito cómo hago los trabajos para plantarla. Entonces, bueno, las azaleas, las calas están preciosas. Bueno, intento tener un jardín muy florido. Esto lo voy a poner en terraza, la Dipladenia, porque es una planta que en maceta se adapta bastante bien, simplemente teniendo en cuenta dos cosas. No se puede encharcar bajo ningún concepto la maceta de riego. Sobre todo, si la compras, quítala de aquí el día o al siguiente día o en el fin de semana siguiente que te la compres. Es un recipiente demasiado pequeño y aquí va a sufrir. La recomiendo para maceta porque la puedes ir moviendo y jugar con la exposición al sol y protegerla del frío cuando llegue el invierno, y todo eso de la temperatura también lo vas a aprender hoy. Sustratos. Un sustrato es una mezcla de turbas profesional, ¿vale? Un saco enorme y pongo bastante cantidad de sustrato. Solo voy a poner un poquito de humus de lombriz. Bueno, te voy a enseñar la maceta donde la voy a poner, que vas a alucinar. Miña nai ciñace, pero ¿cómo te pasas, Peise? ¿Por qué vas a poner esa maceta tan grande? Eso es descomunal. Yo necesito esto porque mi terraza hace muchísimo calor. Necesito un sustrato que vaya acumulando la cantidad de agua suficiente y que permita que no me pase exceso de calor en la zona de las raíces. Voy a poner también un poco de corteza de pino superior, voy a utilizar una perlita concreta, con el granito un poquito más gordo, para ayudar a que haya una retención de agua y se airee y se generen como unas condiciones de baja temperatura en las raíces. Parece muy difícil de entender, pero bueno. Esto es lo más cercano a estar plantado en suelo que vamos a poder darle. Yo no la quiero en suelo, yo la quiero en maceta y la quiero en mi terraza. En esa terraza en verano podemos llegar perfectamente a más de 40 y pico grados. Se forma una especie de microclima. No sé qué carajo pasa, que allí se hace muchísimo calor. Entonces yo lo que voy a hacer es darle unas condiciones de retención de humedad sin encharcamiento, sobre todo ampliando la cantidad de agujeros de drenaje de la maceta. No son suficientes, yo le voy a hacer después, ¿vale? No te lo voy a enseñar ahora porque tampoco voy a poner a taladrar una maceta en un vídeo. Voy a hacerle agujeros en esta parte para que el agua que sobre le salga por aquí, especialmente en invierno cuando llueve. Dios mío, que tengo la garganta. La perlita, en este caso, es una perlita que, si te fijas, sirve para estas tres cosas. Airea sustrato, mejora el drenaje y protege de las altas temperaturas. Esta lo que consigue es eso, que se mantenga la temperatura fresca en la maceta, porque va a estar muy expuesta al sol. Una de las condiciones de por qué elegí un macetón grande blanco es porque esto concentra menos el calor, ¿vale? No es de barro, puedes elegir la de barro, y esta planta hay que echarle el agua que necesita e ir dejando que se le vaya secando el sustrato. Barro, plástico, no importa lo que utilices, simplemente adáptate al sol que recibe, el frío que hace por las noches en invierno y la forma en la que vas a regar, si es de plástico o es de barro. Añadimos un cubo de humus de lombriz, porque esta planta come mucho, pero tampoco quiero que el sustrato se me empape, porque el encharcamiento la perjudica muchísimo. No pongas plato bajo maceta. A mí me gusta tenerlas en maceta, las dipladenias, porque hay una diferencia brutal cuando llega el frío, poderla apartar de una zona con muchas corrientes de aire muy gélido y pasarla a otra zona. Por debajo de 5 grados se quema completamente. Una helada puntual de un día la va a quemar, pero no te la va a dañar para siempre. Entonces, lo que te recomiendo es, en esos casos, incluso métela dentro de casa y manténla ahí hasta que pasen esas heladas más fuertes. Calor. El calor puede aguantar incluso 30 grados, sin estar malográndose, ¿vale? Simplemente mantén el riego y con esos 30 grados los va a aguantar. Si vas a 35 o 40 grados, tienes que preocuparte, quizá, de poderla mover a una zona más fresquita, una zona donde haya un poquito más de circulación de aire. Cuidado porque el aire seco deshidrata muchísimo las plantas, pero bueno, esta planta, a nada que consigas gestionar el riego que necesita cuando hace mucho calor, ya estaría. Este sustrato ya viene muy bien abonado. Yo pongo el humus de lombriz, pero durante cada 15 días, primavera, verano, otoño,
fertilizar cada 15 días. Y cuando llegue lo más duro del verano, seguramente una vez a la semana mínimo, incluso a veces 2 veces por semana, si veo que está un poco pachucha, la voy a estar fertilizando en los riegos con un fertilizante sencillito para flores. Espera un momento, ¿para qué nos vamos a complicar? Una biomelaza para flores, ya está, ¿vale? En invierno, nada de fertilización, la cortas completa porque se queda en reposo. Y ahí es cuando vamos a hablar de la poda y todo esto, pero bueno, cosas muy sencillitas. También esta mezcla de turbas, por cierto, tiene un poquito de perlita, ¿vale? Pero nosotros le vamos a echar mucha más perlita. ¿Cuánta perlita más? 5 litros de perlita, porque esta maceta es muy grande, ¿eh? Jová, te va a salir carísima la planta. Producción, ¿cuánto valía la dipladenia? Valía 16 euros. Bueno, tampoco me parece tanto, pensé que eran unos 19, ¿eh? Ahí está. Mitad de los 5 litros y incorporamos. Haz bien esta mezcla, porque esta mezcla, que quede muy bien integrada la perlita, es lo que va a conseguir que quede muy bien repartida esa capacidad de la perlita de hacer muy aireada el sustrato. ¿Durante cuántos meses puede florecer la dipladenia? Vas a flipar. Desde abril hasta octubre. Aquí lo puedes ver desde el mes 4 al mes 10, claro, esto es en el hemisferio norte, desde abril a octubre con flores. Por eso te dije que el año pasado esta iba a ser la flor del año. El resto de los 5 litros de perlita. Siempre te salen QRs en mis vídeos, a mi tienda online y también la opción de suscribirte. Suscríbete porque la verdad, te digo en serio, tengo muchísima ilusión de llegar al 1.000.000 de seguidores. Y me faltan como unos 40 y pico mil y no ha llegado lo del 1.000.000, tío. Yo me apetece un montón. Un vídeo semanal los miércoles y sabes que ahora tienes también el calendario de siembra, los martes de refranes. Suscríbete al canal que creo que aquí contamos cosas interesantes de jardín o de la huerta que está ya, por cierto, los semilleros a pleno rendimiento. Mezcla de sustrato hecha, nos vamos a poner así. Evidentemente, no podemos enterrarla más de la altura a la que venía en la maceta de compra. Espero no tener que preparar más porque tengo la espalda un poquito fastidiada. Eché las patatas con mi madre, estoy súper contento. Llevamos trabajando un montón de días en la huerta y el jardín. Por cierto, la dipladenia puede ser colgante, ¿vale? Si la quieres tener derechita y hacia arriba, ¿vale? Tienes que entutorar. Fíjate, aquí hay unos tutores. Lo que también puedes hacer es ponerla un poquito en una espaldera. A ver, lo que te quería contar antes, que me distraigo hasta con el vuelo de una mosca. Ahí está. Son raíces fuertes, capaces de absorber mucha agua. Entonces, presentamos, que conste que este truquillo ya te lo conté varias veces, ¿vale? Entonces, vamos a rellenar dentro de esta maceta y también por fuera. Así. De forma que la maceta nos deje un molde en el sustrato. Y apretamos por los lados, quitamos la tierra de aquí y utilizamos la maceta esta como molde. Y entonces ahora, fíjate, quito la maceta y tal cual, apoyas y queda con la forma de este molde que le hicimos. Y entonces ahora sí, echamos el sustrato para rellenar. Sin problemas de mover la planta, uy, no me da, no soy capaz. No, muy sencillo. Mira qué pedazo de flores, qué bonito. Siempre intentando no enterrar estos tallitos, ¿vale? Estos tallitos, sácalos fuera para hacer que la planta vaya remontando. Incluso podría colgar por la maceta. Corteza de pino por aquí. Oh. Déjame like al vídeo, hombre, que estoy de la espalda bastante perjudicado. La corteza de pino la hay de diferentes granitos, ¿vale? Granulometría. Tiene acidez. Normalmente la dipladenia quiere un sustrato tirando a neutro, ni ácido ni alcalino. Si metemos demasiada corteza de pino, podemos provocar que se nos baje demasiado el pH. El equilibrio de esta planta es lo mejor, ¿vale? No solo en lo que es el pH, sino luego equilibrio en los riegos, equilibrio en la fertilización, ¿vale? Aunque sea una planta un poquito exigente, no te pases en nada que le hagas. Ahí está, vamos poniendo la corteza. La corteza nos va a hacer dos cosas. Cuando llegue el frío del invierno, va a mantener un poquito más calentita o sin tanto frío la capa más superficial. Entonces, los tallitos que estén o las raíces que estén más superficiales no les va a llegar tanto el frío. Y sobre todo en verano va a contribuir a que el agua que echas aquí se quede más tiempo en la tierra, porque no se va a evaporar. Y sobre todo cuando vas echando fertilizantes, la corteza de pino con esos fertilizantes se va como procesando poquito a poco y te va generando una especie de virutilla, polvillo de pino descompuesto que te va a ayudar a que la planta esté muy sana porque acceda mejor a los nutrientes. Pero hay que poner una capita
un pelín gruesa. Siempre teniendo cuidado de no ir rompiendo las ramitas. Esta hojita vieja la quito, quítale las hojas viejas. Y ahora, hablando de quitar hojas, te voy a hablar de la poda de la Dipladenia. Es una planta que hay que podar. Y te voy a decir qué tienes que podar, que son una cosa importantísima y otra cosa que se hace en invierno. Del riego te voy a hablar ahora, porque el primer riego, al haberla pasado una maceta tan grande, es importantísimo que no lo hagas abundante. Ya venía el cepellón un poquito mojado. Si hacemos que pase de un cepellón que tiene esto de humedad a un macetón enorme que tiene esto de humedad, la diferencia de estar secándose, hidratándose, secándose, hidratándose, va a ser demasiado drástica la diferencia. Aquí va a estar muchísimos más días con toda una disponibilidad de agua enorme. Podríamos provocar manchas en las hojas, hojas blandas, hojas amarillas, ¿vale? Pero vamos a hablar de la poda primero y luego de los riegos porque la voy a fertilizar también, ¿vale? Con el fertilizante para flores. Cada vez que se te marchite una flor, pillas la flor y la cortas, ¿vale? Esta está un poquito marchita, pero tampoco quiero podarla de momento, ¿vale? Esta sí que la vamos a quitar, fíjate. Esto no hay ninguna duda, es una flor marchita. Entonces, lo que hacemos es, si te fijas, de esta parte que ves aquí, incluso con los deditos, haces así y tiras. Se corta muy fácil, fíjate, ¿ves? Muy sencillo. Y tienes que cortarlas siempre. Corta siempre las flores marchitas porque le quitan mucho esplendor a la planta y sobre todo esto reclama nutrientes que no van a estar disponibles para el resto. Podar las flores, eso lo tenemos clarísimo. Vamos podando las flores, le hacemos como un tratamiento de peeling o tratamiento de belleza. ¿Y qué pasa cuando llega ese momento del invierno? Tenemos que rebajarla un poco, porque si no, se nos va a quemar toda la parte superior. En ese momento la planta está latente, entonces lo ideal es rebajarla un poco. Si la tienes entutorada, ramas que veas que están por aquí secas o algo porque la podaste un poquito tarde, o las que sufrieron muchísimo en verano y se quedaron un poquito secas, córtalas, ¿vale? Lo ideal de esta planta es que vaya formando tallitos verdes tiernos de floración nueva. Tallitos viejos o uno que está por aquí que es muy largo y está como descompensado, lo cortas, queda contenida y en invierno se queda agarrando fuerza en lo que son las raíces para rebrotar, ¿vale? Por cierto, es una planta que tiene un poquito de resina. Solo de cortar la ramita tiene resina. Tengo que investigar si la planta tiene algo de toxicidad, ¿vale? Te lo pongo aquí en un letrero porque lo voy a consultar en mi web de referencia de plantas tóxicas, que es la ASPCA. 15% de batería, vamos a terminar ya con el riego y la fertilización. Como te dije antes, no podemos abusar del riego en el macetón. Vamos a regar por el bordecito para invitar a que las raíces vayan a buscar el agua a los bordes. Fertilizante para flores, esto es una biomelaza. Uno, te salen los QRs famosos, ¿vale? Con acceso a lo que es mi tienda, podríamos llamarle así. Voy a poner en unos 6 litros de agua que debe de haber aquí, unos 20 mililitros. ¿Por qué? Porque estamos en primavera, está floreciendo y yo quiero cada 15 días ahora fertilizarla. Como voy a aumentar mucho el riego en verano a casi 2 veces por semana, siempre mirando que no se me pongan blandas las hojas, que no se me amarille, porque eso es un indicador de que me estoy pasando de riego. Cuando en maceta riegas demasiado, todo el sustrato tiene nutrientes y cuando sale por el drenaje sale agua con nutrientes. Esa época de que estemos a 30 grados aquí en Vigo, la época más dura del verano, el año pasado incluso 36, 37, 38, lo que te recomiendo es que fertilices 2 veces por semana, ¿vale? Luego, como te dije, en invierno no. Ahí está, por el bordecito, sin insistir demasiado en la parte del centro. El agua por capilaridad, no te preocupes, que va a humedecerse todo, ¿eh? Ahí. Ubicación. Plenísimo sol. Lo ideal es un sol de la mañana hasta después de la hora de comer. Yo voy a jugar con las diferentes posiciones que tengo en la terraza sur, que tiene muchísimo calor, ¿vale? Quizá la tenga que poner en una zona donde por la mañana un edificio que tengo, porque los tenemos así, da un poquito de sombra de mañana a primera hora. Gestionar los riegos sin pasarnos, darle de comer y no sé mucho más que contarte, que te dejo por aquí los QR, suscribirte y mi tienda, ahí la guía de cuidados de la hortensia para tenerlas maravillosas y aquí mi último vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Dipladenias!